Ya, don Víctor. Ahí. Bueno, yo creo que en ese jardín en especial, en el jardín de Víctor, yo creo que lo más notable del otoño va a ser el colorido. Claro. ¿O no? Claro. Sí, pues. Cuando Aquí empiezan depende, a bueno, cambiar, empiezan los rojos, los naranjos, los verdes. Claro. Oiga, don Víctor. Sí. Don Víctor, más o menos, ¿cuándo comienza más o menos la transición usted allá en Pucón de verano a otoño? Más o menos, así como a percibir, así como para tener una idea nosotros acá en la quinta región o en Santiago, o en esos cambios. Claro, la verdad que yo por la experiencia que tengo creo que esto va variando dependiendo de las áreas donde uno desarrolla este hobby. Perfecto. Norte, sur, digamos, más semitropical, tropical, etcétera. Pero aquí ya empieza a notarse, pese que uno aún percibe que hay algunos árboles que tienen una segunda explosión foliar en este periodo en febrero, inclusive aquí hay coigües que aún pegan unas reventaditas. Este brusco cambio de clima que se sucede ahora en la primera semana de marzo, entre esas temperaturas. Aquí no son muy elevadas, pero este año sí particularmente hubo temperaturas de 32, 34 grados aquí en Pucón, que es súper extraño. Y ahora la primera quincena de marzo ya bajamos a 20, 22 grados, entonces ese cambio brusco empieza a señalarte de inmediato el cambio de temperatura, se empieza a cortar las horas de luz, Perfecto. los días un poquito más cortos, y eso tiene que empezar, eso es lo que son los primeros síntomas de que tiene que empezar a preocuparse ya de cuáles son los aspectos en los que vamos a tener que fijarnos en la temporada. Claro, perfecto. Hay cosas, hay tareas que son bien específicas, pienso yo, en este periodo, como por ejemplo, es un periodo en el que tú ya puedes empezar a alambrar siempre. Claro. Ahí hay abonar de mejor forma. Ahí yo tengo un tema y quizás lo podríamos ir comentando. Perfecto. Que tiene relación, bueno, con lo mismo con el otoño. Se habla mucho de que el otoño en el fondo es el compendio de todo el año. Cuando hablan de compendio de todo el año, es que básicamente se puede hacer de todo lo que uno hace en la otra temporada, pero ¿qué tanto más te alejas o te acercas del invierno y del verano? Por ejemplo, ahora a mí lo que me pasa en particular con esta fecha, con los inicios del otoño, es que los juníperos, por ejemplo, se me disparan. Porque estamos precisamente ahora con un clima que hay sol, que está entre los 23 y los 27 grados. Entonces estos empiezan a hacer fotosíntesis y se me disparan. Y por otro lado, tenemos los olmos que ya se están deshojando. Se están cayendo las hojas, entonces es como una cuestión bien loca. Hay que ir aprendiendo harto de... El otoño quizás probablemente le pega distinto a cada especie. Claro, exacto. A ti, Manuel de la Paz. Manuel de la Paz. Bueno, acá, pues yo estoy acá en Rancagua, ¿ya? Rancagua. Para que le tengan la referencia. Perfecto. Acá el otoño, el principio de otoño es súper seco, ¿ya? Perfecto. Igual este año ha estado marcado por calores sobre los 30 grados fácilmente. Y lo que pasa es que acá en Rancagua el aire es muy seco en verano y más o menos entrado el otoño, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con eso? Que todavía, por ejemplo, hay árboles que están sin movimiento hasta que empiezan a llegar las primeras lluvias. En cuanto llegan las primeras lluvias acá en Rancagua, otoñales o preotoñales, sube la humedad, baja la temperatura y empiezan a moverse los árboles al tiro. ¿Ya? Por ejemplo, el año pasado, ¿cuándo llovió la primera lluvia que tuvieron?
la primera lluvia también fue como a mediados de marzo, un poquito antes inclusive fue, Mira, pero aquí, por ejemplo, la primera lluvia fue ya de entrar de cara al otoño, fue la semana pasada. perfecto. Ah, mira, Entonces, bajo, los árboles ya estaban súper agotados ya por las temperaturas, ya, porque ya entrada la noche todavía hacía mucho calor, claro, se notaba la fatiga de los árboles, ya estaban así como que ya no querían más guerra. Cayó una pequeña lluvia el lunes y se reactivaron el tiro, bajaron las claro, temperaturas, subió la humedad y empezaron a moverse al tiro. claro. Bueno, Por ejemplo, granado empezaron a brotar, arce empezaron a sacar algunos brotes muy rápido, muy pequeñitos, sí. claro, Olmos están quietos todavía, al menos acá. claro, Sí. claro, Juníperos también se dispararon. Se claro. disparan. Es Se entretenido ese disparan, efecto que les se pasa a los disparan. juníperos. De hecho, Parece. tengo por ejemplo, un precumbens que el último mes la rama la rama más vigorosa agarró como 4 centímetros casi. Cáchate, Entonces, agarró demasiada fuerza, de hecho está muy espigada esa rama. claro. Eh, Mira, y mira, eso, acá en la quinta región en particular, bueno, nosotros, si uno empieza a ver los mapas con respecto a los climas que hay en Chile, desde Arica a Punta Arenas, por ejemplo, nosotros, por esencia, tenemos un clima bastante mediterráneo. Para que tengan un poquito, el clima mediterráneo son las cuatro estaciones bien marcadas. Entonces, por ejemplo, nosotros los últimos 2 años hemos tenido veranos con temperaturas que alcanzan 27, 28, 30 grados a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Entonces, toda esa carga térmica en las plantas es demasiado. Entonces, pero en sí, el clima mediterráneo son 3 meses. O sea, por ejemplo, tenemos 3 meses de verano, 3 meses de otoño, 3 meses de invierno, 3 meses de primavera. Entonces, nuestro clima en la quinta región es bastante mediterráneo, con excepciones de los Andes, San Felipe, que son temperaturas muy altas y que gran parte de bueno, obviamente las plantas se adaptan como todas las personas, pero nuestro clima es bastante fijo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, yo he visto algunos arces japónicos que todavía están creciendo. Bueno, yo este año impartí colocar todos los arces nuevos dentro de un invernadero y en sustrato inerte. Entonces, y este año en particular, especialmente los arces japónicos han andado súper bien. Ya los olmos, cuando tú no has defoliado mucho, ya en enero, febrero empiezan como a mostrar las hojas un poquito más viejitas. Ya, a diferencia si hay hecho dos defoliaciones con anticipación. Ahí la hoja cambia la tonalidad, pero cuando tú no desfolias un olmo, por ejemplo, en febrero más o menos, la hoja ya tiende a mostrar como que ya supuestamente llegó el otoño, pero es un desgaste. Ya la hoja maduró demasiado. Entonces, a veces las hojas, especialmente los caducos, cuando no se desfolió y está en un recipiente, obviamente que van a mostrar indicios de que están un poquito avejentadas y que se puede confundir con el otoño, pero como señalaba Manuel, Cristian, Don Víctor, claro, sin duda alguna, otoño este año comenzó un poquito antes, a diferencia de que, claro, hace poco subió un paper de que, por ejemplo, yo no lo sabía, confieso que no lo sabía, pero hay estaciones atmosféricas, climatográficas, no me acuerdo, y astronómicas. Entonces, claro, nosotros pensamos que el otoño comienza, entre comillas, el 20 de marzo, pero el tema atmosférico, creo, atmosférico el término, empieza desde el 1 de marzo. Entonces, desde ahí para adelante comienza la transición, y esa transición está directamente relacionada
de la ubicación geográfica donde uno esté, los trabajos anteriores, cultivo y eso, ¿cachai? Entonces, Cristian Ramírez creo que iba a comentar algo antes de que yo metiera la lengua. Sí, yo creo que por lo menos, o lo que yo me he fijado con mi árbol es que uno siempre tiene cercanías, o sea, me acerco al otoño, me acerco al verano, me acerco al invierno, pero cada arbolito se va desenvolviendo distinto, incluso dentro del mismo patio, que son pocos metros cuadrados, y hace mucho, o influye mucho si está la sombra, está el sol. Entonces, al final yo creo que lo más... Hasta los puntos cardinales, los puntos cardinales. Sí, claro, porque siempre el árbol o la pivotante va buscando el sol. Entonces, eso influye, pero yo creo que lo que a mí me ha resultado es, bueno, yo creo que la mayoría empieza a regar, o yo en mi caso, el verano, riego varias veces a los árboles. Entonces al final lo empezáis a conocer y te das cuenta cómo van reaccionando cada uno. Yo creo que al final las temporadas van súper asociadas al individuo en particular, al arbolito en particular. Obviamente te vais acercando más al otoño, más al invierno, pero es como súper importante ir teniendo, aunque sea un registro mental, de cómo vais conociendo tus árboles. Es súper importante. Y hay una cuestión, yo no sé, ahí pido la opinión del resto, probablemente ahí Víctor, que tiene una centena. Tiene un batallón. Claro, que hablan mucho de que el otoño es donde uno comienza a abonar. Y la verdad es que he escuchado distintas prácticas. Hay unos que abonan todo el año, que no le dan mucha frecuencia, o sea, no se llevan mucho por el otoño, invierno. Yo en mi caso, yo le doy nomás. Claro. Yo abono todo el año y dejo que el árbol absorba por saturación. Entonces yo no sé qué opinan ustedes o cómo lo han trabajado también. Mira, un paréntesis. Me gustaría agradecer la participación de todos los chiquillos que están conectados. Muchas gracias, chiquillos. Y de verdad que esta instancia es para que podamos generar una conversación sana, limpia, amplia y con altura de mira. Y de verdad, todos los que están conectados, de verdad, les damos muchas gracias por la asistencia. Don Víctor, cuéntame. Cuéntenos nosotros. ¿Cómo le da con el abono ahí, Víctor? Bien, bien. Mira, lo estaba escuchando atentamente. La verdad que yo creo que lo importante en este periodo es, bueno, los árboles en general cuando llegan las estaciones tienen un comportamiento similar. No es tanta la variación entre lugares. Yo estuve en Santiago, estuve en la zona de Talca, en Cauquenes, estuve en Temuco, ahora estoy un poco más al sur. Y siempre me he desplazado con mis arbolitos. Obviamente que los nativos que tengo que en el sur no los podía tener allá, por supuesto. Aunque a decir verdad, con cierto resguardo y cierto manejo de la humedad, ¿cierto? Y del riego, sí se puede. Yo lo viví. Exacto. Pero yo creo que lo importante aquí es para este periodo tener claridad en qué es lo que corresponde hacer en este periodo. Yo creo que es importante. Respecto del abonado, sí tiene razón la persona que estaba hablando recién. Yo no dejo de aprender para conocimiento de ustedes. Yo estoy este año, todo el año de la pandemia, de hecho acabamos de terminar el primer año. Yo estoy en clase permanente con los amigos brasileños, martes, jueves y sábado, 2 horas, vía Zoom. Y ya desarrollamos casi todo un primer periodo de un curso con Rocky Junior, que es un discípulo de Liporati, el único alumno que entre paréntesis ha tenido Kimura en Europa, directamente en Japón. Es una persona bien interesante. Y ellos en Brasil abonan todo el año. Obviamente que la carga de abono no es la misma. Y este periodo, justamente, el de otoño, es donde sí se debe aplicar la mayor carga de abonado de los árboles.
es curioso, yo por muchos años pensé que era primavera y todo. La verdad es que este es el periodo donde los árboles deben recibir esa carga importante para acumular sus reservas, y el resultado que nosotros vamos a obtener en el periodo primaveral es directamente proporcional a esta abonada que pegamos después en primavera nosotros hacemos una mantención de abono parejo, disminuyéndolo. Ellos también lo hacen disminuyendo un poco el abono entre enero y febrero. Hay un pequeño, no es que lo detengan, como alguien dijo por ahí, como ellos usan mucho el abonado orgánico, no usan el químico, en su gran mayoría. En Brasil hoy en día casi no se está usando el químico, por la sencilla razón, como una vez los puse, no sé si alguien escuchó por ahí una charla, Obvio. de que el químico simplemente está matando la biología de los suelos. Es cosa de ver en los campos, empiezan a saturarse, el agroquímico es tremendo. Entonces ellos usan puro orgánico, y en enero y febrero, en vez de colocar, bueno, aquí también hay muchos que los veo usando el famoso chocuín que tiene mi amigo Gabriel Tobar, que en realidad funciona súper bien, está muy bueno ese abono. En vez de colocar, o sea, en primavera colocáis en un macetero de 30 por 15, colocáis 6 bolsitas, enero y febrero se colocan 2. Y en este periodo sí coloca las 6 bolsitas. Con una salvedad, yo creo que esto es importante, no sé si lo saben, el abonado para los árboles jóvenes es absolutamente distinto a los abonados de los árboles viejos. Los árboles viejos deben tener muy poca carga de abono, sobre todo esos árboles que ya están establecidos en una maceta, que ya están, excepto si uno los quiere prepararlos para alguna exposición, alguna cosita, meterle un poquito más de abono. Pero ellos ya tienen su carga determinada, y nosotros le metemos proporcionalmente el mismo abono que un árbol nuevo, donde nosotros queremos que revienten en brotación, bueno, vamos a provocar en los árboles antiguos, ¿cierto?, un alargamiento de entrenudo, un desarrollo de hojas mayores, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con los árboles mayores que estén más establecidos. Claro. De la mitad para abajo del populacho, digo yo, de los 35 para abajo, métale. Es como nosotros. Claro. El cabro chico necesita papa, leche, comida, fruta, dele. Nosotros cuando ya estamos más viejitos tenemos que mantener con cuidado nuestro estómago, ya está. Y al contrario, empezar a medirnos de ciertas cosas. Es el mismo fenómeno que va ocurriendo. Claro. Entonces yo creo que eso... Sí, por favor. No, por favor, termine, por favor. Por favor. Bueno, esa es una de las cosas, para mi gusto, primordiales de esta época. Y el otro, como les decía delante, yo creo que son 4 aspectos. Primero, abonado en esta época, proceso de alambrado, esperando que los árboles empiezan a defoliarse en forma natural, ¿cierto? Limpieza de los árboles. La limpieza, este es el periodo donde nosotros, todos esos arbolitos que están con el tronquito oscuro, las primeras lluvias empiezan, ¿cierto?, a hacer que todos esos chari, esos pequeños trabajos en madera muerta se oscurezcan. Es cuando nosotros tenemos que empezar a limpiar cortezas para evitar, ¿qué cosa? La fumagina, cualquier ácaro que se empiece a establecer en los troncos, que a futuro nos van a traer problemas. Y coloque los huevos. Claro, coloque los huevos. ¿Cómo se hace? Como lo he ido aprendiendo yo, como te digo, fácil. Lo más práctico y da excelente resultado, joven. Estas cositas que tú tiras, ¿cómo se llama? Que tira agüita el chorrito, cuando te me olvidó. Unas personas, todas personitas. Las personas, ya, sí. Eso, medio de vinagre y medio de agua. Puede ser un cuarto de vinagre y el resto de agua. Perfecto. Con eso usted, se mojan los tronquitos, las ramitas, y un buen cepillado, limpiando todas las partes oscuras. Y después de eso, un buen tratamiento, si es que tienen maderas muertas, de inmediato proteger muy bien todas las maderas muertas, antes que se inicie el periodo fuerte de lluvia, con
calda sulfocálcica que es súper importante. Claro. Esa es una cosa que no se pueden saltar. Es un periodo para trabajar maderas muertas también. Sí. Y es un periodo donde también tenemos que tener mucho cuidado con la disminución del riego. ¿Sí? El disminuir el riego es súper importante. Claro. Regar mucho no es cuidar el árbol. Cuidar el árbol es saber regar. ¿Ah? Esa es una Claro. máxima que no se nos debe olvidar nunca. Claro. En este periodo hay que estar sí atento, por supuesto. Medio centímetro bajo ahí en el sustrato, estamos observando. Pero de lo contrario también el exceso de humedad es lo que llama justamente bueno, aquí en el sur no tengo ese problema, pero ¿por qué? Porque no hay temperaturas altas, no me pican Claro. los maceteros con exceso de humedad y de repente un golpe de temperatura hace que empiece el pulgoncito y todas estas cosas que son las que provocan problemas. Claro. Yo creo que esos 4 o Súper. 5 aspectos en este periodo son Súper. los básicos. No nos vamos a poner todavía a podar, a cortar. Ya vendrá el periodo Claro. de trasplantes y cosas. Claro. Hay que ser respetuoso con cada una de estas estaciones. Claro. Lo que les puedo decir yo desde mi experiencia que tengo aquí por algunos años y anda bien, fíjate. Perfecto. Sí, absolutamente. Perfecto. Yo creo que es algo que también, bueno, la experiencia ahí de Víctor está más que clara, pues, pero en lo general, en términos generales, se siguen esas pautas y bueno, por algo se siguen también, pues, porque tienen su historia, tienen por detrás una teoría y es bueno seguirlas también. Claro, Sí. claro. Por ejemplo, bueno, yo voy a hablar un poquito más o menos de los árboles jóvenes y especialmente, bueno, la manera con la cual yo trabajo en términos bastante generales. Me acojo a lo que señala don Víctor, que principalmente los árboles, si nosotros dividimos los árboles en 3 etapas de edad, jóvenes, intermedios, cada desarrollo, jóvenes, intermedios y adultos, en base a lo que yo he estado investigando y a su vez he estado llevando a la práctica, sin duda alguna, la carga en abono químico en esa etapa, especialmente los jóvenes, anda súper bien. En especial justamente para controlar el tener un claro de para dónde quiere apuntar con el árbol. Porque, claro, uno puede tener un árbol que quiere transformarlo cortarlo de la rama principal, sacar el brote, seguir. Entonces, es muy amplio el tema del trabajar el abonado. Especialmente, volviendo al tema del abonado de otoño. El abonado de otoño es, como señalamos, todos coincidimos de que es muy importante, especialmente cuando empieza la primavera, ¿ya? Uno de los errores que yo he cometido es que antiguamente yo abonaba al tiro en primavera. ¿Qué es lo que sucede cuando abona al principio de primavera? Se extienden los entrenudos, ya porque esa brotación que se genera al inicio en primavera es a consecuencia de la carga de abono que nosotros realizamos en otoño. Entonces, si nosotros sumamos abonar al principio de primavera, más el abono que cargó, todo el alimento que cargó en otoño, obviamente que tenemos el riesgo de que los entrenudos se disparen. Y ahí podemos joder o atrasarnos un año con el crecimiento. Y otra cosa que es súper importante, que hay ciertas especies que si uno empieza a abonar fuerte o mantiene una carga de abono todo el año y en otoño vuelve a abonar y realizan una poda de formación a principios de otoño, puede haber una brotación y esa brotación es un poquito problemática porque puede quitar energía para primavera, puede entrar hongos, ¿ya? Y eso puede generar ya un poquito un desorden, porque ¿qué es lo que pasa? Que independiente de la especie, por ejemplo, yo siempre, bueno, de acuerdo a mi experiencia en los olmos, por ejemplo, si nosotros podamos los olmos en otoño, podé la rama, ¿no es cierto?, para generar una bifurcación, pero puede que brote, o peor de todo, que ese brote aquí abajo, ¿cachai? Y eso pierde toda esa ramificación. Entonces, el tema del abonado es súper importante determinar, o mejor dicho, saber
qué tipo de abono voy a cargar, en qué especie y qué manera voy a cultivar. Porque, por ejemplo, yo hace un tiempo atrás, yo tuve una charla con Felipe de Yorto y me contaba de que en Japón y en Brasil trabajaban con 20-20-20. ¿Cachai? Entonces, todos los caminos llegan a Roma. Los abonos orgánicos, sin duda, son los mejores con respecto a salud, ¿ya? Pero dependiendo de lo que nosotros queramos proyectar, ahí es donde nosotros tenemos que saber bien cuáles son los pros y los contras, porque con respecto al abono orgánico, mejor dicho, el abono químico, en 2-3 años, si tú no trasplantas el sustrato, vaya a aumentar la salinidad. Entonces, el árbol en 3, 4, 5 años se descortina, o se estresa, o en el peor del caso se muere. Entonces, por eso, siempre, chiquillo, hay que ver los pros y los contras y más o menos saber qué es lo que yo quiero proyectar, dependiendo al abono, al sustrato, al cultivo, etcétera. Manuel. Perfecto. Manuel. Sí, mira, justamente coincido con lo que se menciona, sobre todo lo que menciona don Víctor. Ya se pasó ese tiempo en el cual se decía que en otoño era prácticamente trabajo de mantención nomás, y ya se entiende que el trabajo y el abonado de otoño te da pie para la brotación y la fuerza del árbol en primavera, y que Claro. afecta también, influye en la supervivencia del árbol durante el invierno, porque claro, si el árbol está con un déficit de reserva, puede que ni siquiera alcance a llegar a la próxima primavera. Entonces, y como lo mencionabas tú también, el otoño es el inicio del ciclo de cultivo en realidad. Exacto. Y nos da la pauta de desarrollo. El trabajar con las podas, a veces los trasplantes de otoño, puede causarnos que haya un rebrote inesperado fuera Claro. de temporada, de repente puede llegar una helada. Entonces, uno tira los dados en ese aspecto, y ahí a cada uno, de acuerdo a su experiencia, decide si se la juega o no. ¿Ya? Lo ideal siempre es resguardar la salud del árbol. No sacamos nada con hacer un trasplante, un diseño, una poda y hacer todo, y que el árbol quede espectacular, bien diseñado, bien bonito y todo, y en 3-4 meses más se nos muere. O se estresa. O se estresa. Se estresa. Incluso los estrés pueden durar entre 3 a 2 años. Claro, es que claro, podemos perder el año, pero podemos perfectamente perder el árbol definitivamente. Claro. Entonces, y en ese ímpetu de repente, sobre todo cuando uno es más novel y está empezando y quiere como todo acelerarse todo, de repente uno le dice, no, si en otoño se puede hacer de todo, y agarramos papas de repente al principio. Ya, sí, yo a mí me dijeron que se podía hacer de todo en otoño. Es que yo creo que todos los de la comunidad somos impulsivos. Yo creo que impulsivos y Diógenes. Es un tema de idiosincrasia. Entonces, tenemos que controlarnos, pensar, y antes de querer hacer las cosas, decir, ya, ¿por qué voy a hacer esto? Exacto. ¿Voy a hacerlo porque quiero que mi árbol se vea de tal manera, o lo voy a hacer por la salud del árbol? Claro. Y ahí uno tiene que ser súper crítico en decir, es que, pucha, yo quiero que mi árbol, sacarlo de la maceta de cultivo y pasar la maceta de bonsai para que se vea bonito, encachado y todo. Claro. Y uno ponerse paño frío y decir, ¿eso favorece la salud del árbol? Si no es riesgoso, pucha, mejor no lo hago. Claro. Y pensar a veces, repasar 2 o 3 veces, y aunque piquen las manos, parar el ritmo. De repente a veces sirve un poco tener más árboles como para gastar esa energía en otros ejemplares, para distraerse un poco, porque sobre todo cuando alguien tiene un puro árbol, 2 o 3,
los mira todos los días y como que, oh no, quiero alambrarlos, que quiero podarlos, que quiero trasplantarlos. Y es un Claro, trabajo que se reparte durante el año. Entonces, claro, y a veces durante más años, a veces un trasplante de este año me impide hacer poda o alambrado drástico o torsiones drásticas. Entonces, aprender esos ciclos, sobre todo en el de otoño, que uno a veces, claro, ya pasamos la etapa, como decía, pasamos de la etapa de ver el otoño como una época de mantención a verlo como de preparación. claro, Y insisto, el que de repente diga, no, si en otoño se puede hacer de todo. Y ojo, que muchas veces cuando en Japón dicen, no, es que en otoño se puede hacer de todo, ojo, que las estaciones en Japón no son iguales que acá. Los veranos no son iguales, los otoños no son iguales. Sí, lo que yo creo que aquí por lo menos en Chile, o Santiago más bien que donde vivo, el tema de poder hacer todo en otoño va muy relacionado a si estáis en época temprana o en época tardía. Claro, Por ejemplo, estamos empezando el otoño, época temprana, tenemos 25 grados con sol, los árboles se disparan, los juníperos se te disparan y al junípero ahora lo alambráis y lo dejáis marcado de por vida. Entonces no claro, podía hacer un trabajo de alambrado con un junípero ahora, pero sí lo podía hacer cuando ya se está terminando el otoño y está empezando el invierno, donde ya el junípero se paró y ahí lo alambráis y le dais. Entonces hay que saber, hay que tener un equilibrio igual, entre la etapa y el árbol que estáis trabajando. claro. igual que hay como ciertos, entre comillas, conflictos de información entre la bibliografía tradicional, Sí, que te dicen, por ejemplo, no, es que no se trasplanta en invierno. Porque claro, esas fuentes de información es invierno donde están tapados en nieve, a veces. Claro, ¿Sí? claro, Te dicen, no, es que algunos trabajos se pueden o no se pueden hacer en otoño, pero es que bien, en Japón en verano tienen monzón, el verano en Japón es mucho más húmedo que acá. Entonces, es bueno recopilar la información y la experiencia de las condiciones climáticas y el desarrollo de los árboles en forma local para poder adecuar todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros en algunas zonas cómodamente podemos trasplantar desde finales de otoño, invierno sin problema, y en otros lados no se puede. no, claro, por supuesto. Claro. Entonces, y de hecho, incluso yo me acuerdo, uno de los primeros conflictos que yo tuve es que, escucha, todos mis abuelos eran como muy de árboles, de jardín y de todo. Y ellos siempre ellos trasplantaban en otoño y en invierno, hacían los trasplantes. Y yo leí al principio cuando empecé a meterme en música y me decían que no tenía que trasplantar en invierno y tenía que trasplantar empezando en la primavera. Entonces claro, tenía ese conflicto de que si acá se veía que se hacían todos los trabajos y la hora estaba avanzando en cierta fecha y la bibliografía me decía otra cosa, ¿con qué me quedaba? Y ahí empecé como ya a probar y a experimentar y ahí uno ve que el conocimiento antiguo de acá, el conocimiento popular de la zona, Mm, es por algo también. claro, sí. ¿Y exacto. qué conclusión sacaste? ¿Cuándo es más conveniente, según tú? Aquí en donde estoy yo, dependiendo de la especie, por ejemplo, los juníperos, yo nunca he tenido un problema con un junípero trasplantado en pleno invierno, por ejemplo. Nunca. Yo los trasplanté en mayo, imagínate. Sí he tenido, por ejemplo, en el polo opuesto, los ficus yo los trasplanto en pleno verano junto con los olivos. Claro, eso es bueno y importante lo que estás diciendo, tienes mucha razón. Pero es curioso. Yo, por ejemplo, aquí conozco mucho a Humberto Palma. Humberto trasplanta todo el año, hasta en Claro, el verano. Sí, sí, Ahora tú inclusive tienes que eso, tener cuidado simplemente. claro, Yo creo que lo que establece la norma y la regla es el trasplante completo. sí, Sacar, podar, justamente eso le limpiar iba a mencionar. raíces, claro, cortar. Pero tú, por ejemplo, en este periodo, en un caso de una emergencia, no sé, en primavera, tú puedes sacar tu árbol sin meterle mano Claro, exacto, exceso exacto. a exacto, tus raíces, puedes despejar un poco de claro, sustrato, colocar sustracito nuevo, tener la maceta claro, preparada,
buena cosita para mantener húmeda sus raíces en el momento del trasplante y no va a ocurrir absolutamente nada. Claro, no, y también considerar el postoperatorio. O sea, si tenemos un lugar cómodo. Lo que va a ocurrir siempre, perdón. Sí, por favor. Sí, Don Víctor. por favor. Don Víctor. Yo creo que lo que va a ocurrir siempre, y que, bueno, yo creo que todos empezamos exactamente de la misma forma, con las mismas inquietudes, y creo que hay un punto que es básico y fundamental, y todos van a llegar a ese mismo punto al final. Sí, exacto. O sí, que es, para mi gusto, lo más importante en un jardín: la observación de nuestras plantas. Exacto. En la medida que nosotros logremos, hay un ruido fuerte, logremos aprender y entender el comportamiento de nuestros árboles, es así como va a mejorar el resultado en nuestro jardín. Claro, exacto. Esta observación, ¿qué hace? Te entrega cierta sensibilidad, va agudizando tu visión para detectar cualquier requerimiento en la planta, si falta sol, agua, abono, un fungicida. Eso simplemente lo vaya adquiriendo con la observación del día a día y del año tras año. Yo, curiosamente, ustedes lo creen, yo tengo aquí como 1000 árboles, y de los cuales yo te digo, mira, empecé hace como 28, 30 años, y creo, sinceramente, que en estos últimos 7 u 8 años me he puesto a hacer algunos bonsai, algunos árboles. El resto de mi tiempo fue error, acierto, mate, recuperé, aprendí, y hasta que creo que tengo el manejo casi completo de las especies que yo tengo aquí, las que no, hay muchas que desconozco, seguramente que uno también tiene que ir aprendiendo. Solo el tiempo te va enseñando. Hice esto, cooperé, mierda, cagó una. Claro. Y con este acerté, con este no. Siempre estar intuyendo, siempre estar leyendo, pero no hay nada, dependiendo de los lugares que nos encontremos, nada es tan exacto. ¿Ah? No existe la mejor receta. ¿Ah? Ahora, Sí. si hay alguna receta que uno por la experiencia yo pudiera dar, yo creo que hay que tener mucha disciplina, una rutina permanente, claro. y hay que ser muy equilibrado, como decía Manuel, no precipitarse. Claro. Este es un deporte muy lento, ¿cachai? Sí. No es como pescar la pelota, un contraataque y hacer un gol, no, aquí hay que empezar a sembrar el pasto de la cancha para después, como de 3 años, hacer un gol, bueno, claro. Es distinto. Cristian. Sí, no, yo creo que eso lo que dice Víctor es fundamental, aprender a conocer los árboles. Uno aprende a conocer qué le puede exigir y qué no. Por ejemplo, mira, aquí yo tuve que hacer este arbolito, está súper problemado. Lo tuve que cambiar acá y lo trasplanté hace un mes, en pleno verano, con 35 grados de calor. Y ahí están saliendo los giros, está brotando. Claro. Entonces, al final, ¿por qué? Porque al final yo conozco que ese arbolito se la va a bancar. Conozco las máximas y conozco las mínimas. Sí, pues, ¿no? Y también tenía otras trampitas que lo metía dentro de un pseudo invernadero y le hacía un par de cositas. Pero al final es conocer la planta, uno sabe cuáles son los delicados, cuáles son los carneperros. Claro. Y a eso, y ir conociéndolo así, es donde uno le empieza a sacar provecho. Ahora, una cuestión que yo aprendí ahora y que yo creo que perdí un año bien valioso, es sobre todo, y hay un tema, el sustrato. El sustrato es impresionante cómo cambia un árbol con un sustrato bueno de uno malo. Yo en particular puse unos arbolitos en un sustrato volcánico, pero no en la piedra volcánica, no en el sustrato tradicional que uno conoce, sino que es uno que le llaman la espuma volcánica. La espuma volcánica es como cuando el volcán explota, lo primero que sale es como una espuma, que es como medio amarillenta. Es como la escoria, claro. Exactamente. Claro. Y esa cuestión lo compré en cierto lugar, obviamente me lo vendían como sustrato volcánico, le dije, oye, esto no es el sustrato tradicional, esta cuestión es tal.
Y ahí me lo di vuelta y el tipo me dijo, mira, ¿sabes qué? Estoy acachado con esta cuestión, te vendo todos esos sacos por, no sé, dame 20 lucas que te los lleváis. Y yo el tonto caí, pues, weón. Y puse un montón de árboles en esa cuestión. El peor error que he cometido, porque esa espuma, como espuma volcánica, absorbe el agua como una esponja, entonces se hincha. Y cuando se hincha lo que hace es que estrangula las raíces, pues. Ya, Entonces, los árboles quedan parados, po, están ahí estancados, están estancados. claro, Y claro, necesito que urgentemente ya llegue el periodo de trasplante para poder cambiarlo a otro sustrato mejor, po. claro, Y al revés, pues, aquellos árboles que yo los trasplanté en un sustrato tradicional, o bueno, el que nosotros conocemos como volcánico, olvídalo, o sea, crecieron el triple de las otras cuestiones, y todo por esas malas decisiones en el fondo, que al final uno las aprende, pues. Y de repente, ahí para los otros invitados que están por ahí escuchando también, ojo con el sustrato, hay gente que te está vendiendo sustrato volcánico que en estricto rigor es sustrato volcánico, porque sí lo es, pero es una espuma, no es la piedra. De claro, hecho, tú lo tomas y lo deshaces, pues es como un talco, ¿me cachai? claro, Entonces, esas cuestiones, claro, y digamos que a lo menos yo lo compré en un lugar establecido, más o menos conocido, entonces hay que tener cuidado con esas claro. cuestiones. Oye, chiquillo, podríamos ahora generar preguntas para las personas que están conectadas. Chiquillo, con toda confianza, aquí no hay preguntas tontas, al contrario, hagan cualquier pregunta que quieran realizarlo y nosotros encantados con responder. No se preocupen si la pregunta es muy básica, todo sirve y con confianza. Esta instancia es para eso, es para que tengamos confianza y podamos crecer entre todos. Si pueden levantar la mano, ¿Sí? O si quieren mostrar algún claro, o arbolito, cualquier si cosita quieran también, pedir algún consejo, algo, claro. todo bienvenido. Dele, no, sí, sí. Con suerte no, chiquillo, con confianza no, así aquí con confianza. Gabriel. Hola, buenas tardes. Hola, Mira, amigo. me metí hace poquito a la reunión porque se me Sí, pasó la hora ¿Mm? y quería saber si es que hablaron sobre el tema que ahora empiezan ya los tratamientos de cara al invierno y la próxima primavera. Quería saber cuál recomiendan. Por ejemplo, yo este año hicimos una remodelación en la casa y ¿Ya? producto de eso se levantó mucho polvo. Y ¿Ya? producto de eso me empezaron a me apareció araña roja. Ya. La polilla blanca en todo el primavera y Sí, verano no la pude sacar sí, porque como estábamos con este arreglo, no era muy regular en el tratamiento. claro. Entonces, para el próximo año me gustaría ya empezar, o sea, para la primavera, ¿De evitar todo dónde, esto. de qué sector eres? Yo soy de Talca. De Claro. Talca, ya. Ahí Y tú, eso, Manuel, Sí, mira, conoces más bien tu clima. yo peleo prácticamente desde la mitad de primavera hasta el día de hoy con la polilla, con la tirada, la polilla blanca, el pulgón y la araña roja, porque, como les decía delante, el aire acá es muy seco. Ya acá sobre todo donde vivo yo, es como si pusieran un secador de pelo afuera del portón y tirándome aire caliente hacia adentro. Claro. Eh, Años anteriores había sido terrible porque los árboles se debilitaban, muchos perdían todo el follaje inclusive, los árboles la pasaban mal, los olmos la pasaban mal. Este año, o sea, no hay ningún tratamiento que lo apliques una vez y no tengas el problema nunca más. Claro, Partiendo claro, por eso. ¿Ya? claro. Lo que más me resultó a mí en forma tanto preventivo como tratamiento drástico en caso de algún ejemplar es Mira, trabajar semanalmente con jabón potásico. ¿ya? Eso reduce mucho la presencia de las plagas. Y el problema que tengo acá es que constantemente, como viene aire seco, constantemente desde los árboles desde afuera, me está metiendo pulgones, me está eso, metiendo bichos constantemente. Entonces, ese detalle es súper importante.
tiene que ser constante, Sí. y en la medida de que tú detectas, de repente puede ser porque trajiste un árbol nuevo, o porque hay alguna generación, o de repente pasó una semana o 2 semanas que te confiaste o viajaste o cualquier cosa y no pudiste trabajar con jabón potásico. Si está muy complicado, mi última opción, mi última carta es dimetoato con aceite Spring Hill, pero un poco más diluido que el fabricante, porque tiende a quemar las hojas de los olmos y de los arces. Claro, yo quiero complementar con algo, si me lo permiten. Sí. Mira, lo que sucede, mira, tú tienes que tomar en consideración que estamos otoño, invierno, son las dos estaciones donde empiezan a hibernar. Pensemos en el ejemplo de las garrapatas. Las garrapatas aparecen cuando hay temperatura. Entonces, cuando ya se empieza a bajar las temperaturas, empiezan a esconderse la hembra y el macho o ponen huevitos. Entonces, otoño, invierno, por lo general, siempre van a empezar a desaparecer algunos bicharracos y se van a esconder. Entonces, aquí es donde entra la palabra prevención. Ya, la prevención, para que tengamos una idea bastante, prevención en el sentido bien amplio, prevención significa que si yo tengo un jardín, lo tengo el jardín aquí en el patio, pero yo no tengo un control de los jardines circundantes, ¿me entiendes? Entonces esa es la primera variante. Segunda variante, si yo tengo un jardín y compro un árbol de vivero a quien sea, por lo general, lo que señala la experiencia de afuera es que siempre trata de mantenerlo aislado, al menos por un tiempo determinado, y realizar medidas preventivas con productos preventivos que son más de productos de impacto, no es de asfixia como lo sistémico. O sea, el sistémico es más de que el bicho pica en cualquier parte de la planta y entra en contacto porque el producto está en el árbol. ¿Ya? Siempre trata de priorizar, pensar de que la prevención en un sentido bien amplio. Si yo tengo un árbol que lo compré, yo hace poco compré un junípero y venía con bicharraco, entonces yo los tengo separados. Entonces lo desparasito con un producto suave, que es los productos de prevención, que puede ser, por ejemplo, en esta fecha se aconseja mucho todos los que son productos derivados del cobre, sulfato de cobre o el oxicloruro de cobre, ¿ya? Que también son productos muy fáciles de encontrar, pero son productos de preventivo. Entonces, ahora lo que se aconseja, tanto en otoño y en invierno, es más o menos, si nosotros pensemos en el ejemplo que tenemos un clima mediterráneo, 3 meses y 3 meses, 3 meses de otoño y 3 meses de invierno. Lo que se aconseja, dependiendo si tienes mucha lluvia, se recomiendan 3 ciclos, ¿ya? Pero si es un clima mediterráneo, 2 ciclos. Y eso lo va a determinar la cantidad de lluvia que haya, porque la lluvia lava las raíces o lava las cosas y así se van trasladando las cosas. Entonces, lo que se sugiere, más o menos, entre otoño y invierno, realizar 2 a 3 intervenciones preventivas. Ya puede ser cualquier derivado del cobre, que mata cualquier hongo, o incluso algunas veces el azufre. También puede ser el polisulfuro de calcio. Ya el polisulfuro de calcio, aparte de ser preventivo, también es un poquito... O sea, de hecho, yo este año quería probar con el polisulfuro de calcio, tanto de manera preventiva como de manera curativa. He visto en varias partes que lo recomiendan mucho, igual. Extraordinario. Sí. Bueno, el polisulfuro sirve de mucho. Hay varios que lo asocian solamente a la parte estética de los jeans o de la madera muerta, pero la verdad es que tiene muchas otras propiedades, fungicidas, etcétera. Hasta como abono orgánico eso. Exacto. No, en realidad el polisulfuro es multifacético en ese sentido. Aporta no solamente a lo estético, yo creo que lo estético en este caso pasa a ser lo secundario, principalmente fungicida para las maderas muertas y también ahí ayuda al tema de los bichos. Ahora, a lo menos desde mi experiencia, que es cuando ya tienes un árbol que está más o menos bien enfermo, o sea, cuando hablo de bien enfermo es que ya te atacó una plaga más o menos densa. En mi caso, yo aplico Dimetoato Plus
obviamente con una dosis un poco menor a la indicada por la rotulación, y, y, y le echo a todos los árboles en el fondo, porque piensa que una plaga, cuando te ataca un árbol, lo más probable es que lo que tú estás viendo es en un árbol, pero esa plaga ya tiene que estar, los bichos trasladándose hacia otros árboles del jardín. Entonces, por lo menos a los que yo veo que ya están bastante dañados, Dimetoatoplas, en cuatro aplicaciones, una aplicación a cada 7 días, y después en forma preventiva a lo largo del año utilizo el dimetoato 1 por estación. Me cambio de estación y le hago una aplicación. Ay, volvió el Ricardo. Si alguien tiene algún dato de polisulfuro de calcio, sería bueno que quizás lo compartiera. Mira, disculpen por no me percaté de la... Con el señor Ya, Ricardo. Mira, la fórmula de polisulfuro de calcio que yo he trabajado y que me ha dado muy buenos resultados es la fórmula que tiene Guillermo Sempe, el cordobés que tiene un canal de YouTube. Él en el video habla de más o menos la cantidad de gramos que tú tienes que preparar. Si no me equivoco, puedo estar equivocado, creo que cal son 140 y tantos gramos y azufre son 75 gramos. No estoy con la cifra exacta, pero más o menos esa es la combinación. Primero se aplica calcio, primero hierve el agua, colocáis el calcio, esperáis que hierva un poquito con el calcio y después le aplicáis el azufre. Esa es la forma que él lo prepara, ¿ya? Ahora, eso sí. Ahí yo igual quiero hacer un doble clic ahí. Si la verdad uno no tiene mucho manejo con estos productos, claro, te conviene mejor comprarlo, porque claro, el polisulfuro y tiene azufre, o sea, el azufre es muy peligroso. Si no lo manejáis bien, te habéis cortado, entonces... Claro. Hay un producto de Anasac que se llama polisulfuro 29, si no me equivoco. Ese sí que yo lo he trabajado, es muy seguro, porque primero que, como señala Cristian, ya con el hecho de preparar algo sin práctica, sin algún referente cercano que te explique cómo funcionan las cosas, es muy peligroso porque los gases a largo plazo son complicados. Y aparte que, digamos que, yo personalmente yo soy más preferido de los productos certificados. Entonces, como señala Cristian, hay que tomar en consideración ese aspecto. ¿Ya? Ojo, aquí ya termino mi parte. Hay un video que muestra cómo aplican el polisulfuro de calcio los japoneses. ¿Ya? Tú aplicáis el producto sin tocar las raíces, o sea, lo dais vuelta al árbol, lo metí, lo mantiene unos segundos, lo sacáis y lo dejas inclinado. ¿Ya? Para inclinado. Ya, ojo con ese gran detalle, porque piensa que todos los productos fitosanitarios, ya sea más curativos, que son más fuertes, matan lo bueno y lo malo, ¿ya? Y dependiendo si el árbol tiene fuerza y vigor, puede volver a regenerarlo nuevamente el organismo, ¿ya? También hay una disolución mucho más suave, porque claro, cuando se ocupa la técnica de sumergida es más concentrado que cuando se fumiga. Claro. Porque hay una aplicación que es a modo de fumigación, que es una parte por 20, una parte de polisulfuro por 20 de agua. Sí, 20%. Sí, y que se ocupa como una fumigación invernal sobre todo. Claro, el oxicloruro de cobre es bueno en esta fecha. Sí, también. Sí, el oxicloruro de cobre, tanto en otoño e invierno, es bueno. En algunos, yo he visto, hay un canal súper bueno con español que sugieren el azufre en primavera, ¿ya? Pero el que se aplica con agua, entonces es más suave, creo que si no me equivoco es un 80% de pureza, entonces es bastante controlable. Por eso, insisto, personalmente yo prefiero trabajar con productos certificados, o sea, que me digan que viene un 20% de un principio activo, porque si nosotros hacemos algo ahí a los chasquillas, ya de partida te estáis exponiendo a inhalar gases tóxicos, de partida, ¿ya? Entonces, de eso no se trata. Entonces, ojo con ese detalle
Sí, cuando Y todos pasamos por etapas así medio de bricolaje, medio tóxica. medio tóxica. Claro, todo. Un año estuve haciendo polisulfuro de calcio ¿Ya? y botáis la ropa. O Claro. sea, Sí. la ropa que Sí. es tóxica te va a llegar a llegar hasta los vecinos. Sí. Claro. Porque el olor O a tu, huevo podrido o tu no se vieja, a nadie, mi vieja me quiere puro cortar el cocote, imagínate. ¿ya? Claro, imagínate cuando aplico Dime Todo El tema es que como no hay gente que fabrica y vende, claro, pero hay ya la confianza que tenga cada uno porque uno no sabe claro, qué concentración ocupó. Es un producto que es muy sensible a la luz, que se degrada claro, con la luz. claro. Entonces, el envasado tiene que ser oscuro, resguardado, porque la luz ultravioleta lo echa a perder. El Claro. producto, una vez que se destapa, empieza a degradarse. Cuando se aplica, se tiene que separar. Entonces, hay ciertas consideraciones y no hay ningún fabricante certificado en Chile, hasta donde yo sé, de ese tipo de producto, ¿ya? Claro. Entonces, ahí uno tiene que ver si tiene cierta experiencia o conoce a alguien que lo hace para fabricarlo, o si alguien lo vende, que tome las precauciones de que esté bien envasado. Porque a veces puede suceder de que, claro, tú compras ahí, pero si viene mal envasado y se te escurre en el camino, o se contamina, o te mancha la ropa, o cualquier cosa desastroso. O sea, si te Claro. mancha la ropa, No, no hay nada que hacer. yo creo que para la gente que no tiene no lo conoce muy bien, y yo creo que lo más aconsejable es que lo compren listo, que no lo fabriquen, porque fabricarlo es complicado, y como dicen ahí, o botáis la ropa o aspiráis gases tóxicos. Entonces Claro. es preferible que lo compren. Claro. eh, y con eso Bueno, después ellos hacen después la mezcla, po. Hacen claro. la mezcla con agua, lo utilizan como fungicida, etcétera. Pero, por ejemplo, para la persona que estaba preguntando ahí, que tenía ya un ataque de bicho, bueno, yo creo, o a lo menos lo que a mí me sirve, dimethoatoplas. Esos son como Claro. los tips para matar el Claro. bicho más o menos rápido. Claro. Y separar la especie que está enferma. Lo ideal, ¿Ya? claro. Claro, por ejemplo, la experiencia europea, por ejemplo, con la que yo más sigo, es que, por ejemplo, ya, si tú tienes un volumen de árboles determinado, encontráis un foco, ese foco tú lo aíslas y lo tratas. Pero la población restante no lo tratas dependiendo si hay proliferan nuevamente en otra especie. Entonces ahí es donde tú entras a aplicar productos suave a fuerte, ¿ya? Ojo que hay productos, por ejemplo, el dimetuato es un producto sistémico. ¿Eso qué significa? Que no es de impacto, y a su vez también está en la planta. Entonces el bicho pica en cualquier parte y entra en contacto. Otra sugerencia con respecto a aplicar cualquier producto fitosanitario. Se recomienda 2 a 3 repeticiones por ciclo, ¿ya? Porque en el primer ciclo puede que mates, si es de impacto, pensemos que es preventivo, de impacto, asfixia. Si el bicharraco, aplicaste el producto, posiblemente no vaya a matar el 100% de la población. Entonces, en el segundo ciclo vas a poder matar o reducir la población, y así sucesivamente. Por eso se aconseja 2 a 3 veces, dependiendo si hay, depende del clima, y 2 veces por estación, ¿ya? Si es mucho, si por ejemplo, si en el caso de nosotros, por ejemplo, yo tengo un rollo con la rosa, porque a mi vieja le encanta la rosa, entonces la rosa tiene oidio, mildio, todas esas cositas, entonces yo tengo que desparasitar el entorno para yo mantener en resguardo mis plantas. Entonces es súper importante no solamente enfocarse en el jardín, sino también el entorno, ¿ya? Otra pregunta, chiquillo. Con confianza no, sin miedo. Si aquí no hay preguntas tontas, al contrario. Con confianza no. Dani, Eso me lo decís. Dale, preguntar vamos, algo. Dani. Un tip antes, ya, perdón. Ah, ya. No, No, don Víctor, don dale Víctor, nomás. por favor, don Víctor, Dale nomás. por favor, Como lo, usted es como lo estaba vitalicio. escuchando ahí, no, hay un tip muy bueno que también usan afuera los japos
y en Brasil también lo usan mucho, que es re sencillo, para el pulgón, para la dañita blanca, la roja, toda esta que llega, uno siempre ve los arbolitos, que son 50 ml de aceite de cocina. Mira que es simple. 50 ml de aceite de cocina con 50 ml de detergente, Omo, Rinso, ya, el que tú quieras. Eso mezclas las dos cosas y lo diluís en 10 ml por litro de agua. Sí. Listo. Ya, Eso, perfecto. foliar y chao pulgones y chao. El aceite cumple la función de encapsular al bichito, a la araña. Como Claro. aglomerante. Claro, y el detergente lo mata. Perfecto. Lo asfixia en el fondo. La Se asfixia. intoxica y se asfixia. Este es el Pobrecito. efecto. Bueno, ya ellos usan mucho el aceite de palma de coco. De coco. Pero el oliva también, pero muchos usan el aceite común. Fíjate, aceite común, detergente cualquiera. Alguien habló de jabón potásico, puede ser con una lavasa de jabón, ¿cachai? Claro. Y eso se mezcla, 10 ml por litro, es bien bueno. Y lo otro que estaban hablando de la calda sulfocal, el polisulfuro, que en Brasil, no sé si alcanzan a ver este botellita. Quédese quieto. Ahí. Ahí se ve. No, súbalo un poquito más arriba, como unos 10 centímetros. Y quédese quieto ahí. Ahí. Y ahora gira Ahí un poquito, gira un poquito. Ya, sí. Calda super fertilizante. Esta es lo mismo. Claro. El polisulfuro. Y Sí. esto allá se usa como un fertilizante mineral foliar. Claro. Hasta ese uso le dan. Perfecto. Esto está certificado también con garantía del producto, y ahí está la composición química, que no es simple y es peligroso tirarse a hacerla solito. Claro. Ya, Dani. Es súper tóxica. Claro. Es súper tóxica, así que de repente hay que tener cuidado. Y en Santiago tienen varias personas. Yo le compro un cabro que está en un bonsai, Felipe, hay varios que tienen este cuento. Claro. Que se mueran ellos, nosotros lo disfrutamos. Claro. La extermedia del poli. Dani Ramírez, Sí. por favor. Sí, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, amigo. Ahora recién hace un ratito alguien me mandó un cariñito por un tema que me mandé, una embarradita. Lo que pasa es que empecé a alambrar los juníperos, tengo como, no sé, unos 5 alambrados recientes. Y ahí me saltó esa duda que no recuerdo quién mencionaba, que el otoño uno puede diferenciar entre si está más acercado al verano o más acercado al invierno. Claro. Y yo, por haberlos alambrado ahora, tengo el riesgo de que se me incrusten los alambres porque me van a empezar a crecer, cosa que todavía no empiezan, acá en Santiago. Y no sé si ahora qué hago, deshago los alambres que puse o los trato de alguna forma diferente. ¿Y qué hago con el resto de los juníperos que pensaba ahora seguir alambrando? Mira, yo creo, esto es lo que yo haría, a lo menos. Lo que yo haría, bueno, los juníperos los están regando todos los días. ¿Cómo? ¿Los riegas todos los días? Sí, no, todo bien, todos los riegos. Por lo tanto, todos los días los estáis mirando. Ya. Entonces, manténle el alambre hasta que tú veas que se empiezan a Claro. clavar. Claro, en 3 meses, mira, en 3 meses más o menos lo que va a crecer en otoño va a ser entre 1 a 2 milímetros. ¿Ya? No. Un árbol joven te crece entre 1 a 2 milímetros de diámetro. ¿Ya? Entonces, yo alambro casi todo el año, no tengo ningún problema en decirlo, yo lo alambro todo el año porque yo voy, si hay partes que están visibles, yo coloco rafia y en la cinta y coloco el alambre, ¿ya? Y así atenuo un poco, o contrarresto, mejor dicho, la incrustación, porque y ahí hay con más superficie más rígida, entonces tiendo a prevenir un poco la incrustación. Pero si tú colocaste el alambre, mira, entre 1 a 2 milímetros, entonces es relativo, ¿ya? Depende del criterio de cada uno. Si podéis sacarlo, mejor, si no hay protección, ¿ya? Pero si tú si colocaste alambre y justamente un punto donde se va a visualizar y tú quieres generar otro tipo de chari, no el chari que va
generar el alambre, sácalo. Incluso en otros países, por ejemplo en Brasil, dejan el alambre y dejan que se incrustan, porque la teoría de ellos, que por ejemplo al incrustarse el alambre, genera mayor, en ciertos puntos engrosan más el árbol. Creo que es Guillermo Correa, ¿o no, Cristian? Guillermo Correa o Cristian, pero Correa el que hace el de Belo Horizonte. Francisco Correa. Francisco Correa. Claro, entonces es súper variable, ¿ya? Más conocido como Chicão. No sé por qué, ¿verdad? Imagínense. Entonces, mira, ahí mira, por eso es súper importante, mira, por eso, volviendo a lo que señaló don Víctor hace un rato atrás, es súper importante la observación, ¿ya? Ahora posiblemente puede que se te incruste los alambres, ¿ya? Pero con lo que tú vas a observar en este otoño, tú vas a darte cuenta si efectivamente conviene o no conviene. O en qué punto yo tengo que ya sacar el alambre, porque ya es muy evidente sacar el alambre, ya la incrustación. Entonces, es súper importante ahora, Dani, es observar tu árbol, ver, siempre hacer una autocrítica, ¿cachai? Es normal eso, mira, mira, 5 años me metí árboles, empecé de alambre oxidado, alambre galvanizado, a cobre no recocido, y ahora alambre recocido. Entonces, es una evolución, pero lo importante es la observación. Entonces ahí tú vayas a poder visualizar cómo trabaja tu cultivo en el árbol y cómo reacciona tu árbol con el cultivo, con el alambre. Entonces ahí tienes que ver y tomar las decisiones correspondientes. En caso de que tú llegaras a sacar el alambre y está incrustado el alambre en el árbol, utiliza las tijeras eléctricas por si lo sacáis y no se te arranca el pedazo de corteza. Sí, perfecto. Y otra cosa con los otros juníperos que tengo que aún no he alambrado, ¿será mejor que espere un tiempo? Mejor, porque trata de, mira, tú aquí ampliáis el universo de posibilidades, ¿cachai? Entonces tenías juníperos alambrados y juníperos no alambrados, y ahí esto es aprendizaje, todo lo que estáis haciendo es aprendizaje, es cultivo. Entonces ahí tú tienes que agudizar tu ojito y ver qué efectivamente, en qué influye tener alambre o no tener alambre en otoño. ¿Ya? Ya, perfecto. Pero yo no sé, yo ahora lo que haría probablemente es hacer una limpieza. Sí. Darle una limpieza al junípero para que gisla realmente lo que, entre comillas, porque para esta cuestión es para largo, así que Sí. seleccionáis un poquito la rama o el follaje que tú veis que tiene algo de potencial. Y con eso lo voy dejando, pues. Claro. Si tampoco, yo creo que en este minuto yo me esperaría, lo dejaría, o a lo más lo pinzaría en las puntas. Claro. Ahí iría haciendo el cambio de líder para que la cuestión vaya agarrando un poquito de, claro. que se vaya poniendo más frondoso. Claro. Probablemente eso que no lo tenía alambrado, déjalo así, pues y vaya haciendo limpieza al junípero y selección. Claro. Y después llega, probablemente en invierno, ahí lo alambráis bien. Claro. Ya, perfecto. Otra pregunta, chiquillos, aprovechando que ya nos queda. ¿Le damos hasta las 7, a las 5:30, chiquillos? ¿Les parece? ¿Sí? ¿No hay problema, Cristian? 5:30. Entonces, ¿alguna otra pregunta, chiquillos? Con confianza, ¿no? Sin miedo, como dijo un artista boricua. Consulten, ¿no? Bueno, alguien que quiera aportar algo relacionado en otoño. Mira, ahí, bueno, ahí podemos visualizar los árboles de don Víctor. Mira, ahí un arce japónico. Mira. Ese mío. ¿Ah? Se lo estoy mostrando a Christian Racing. Ah. Te lo trajimos para acá, para el sur, para que estuviera verde alguna vez, güey. ¿Tal Cristian? Buena, Cristian. Sí, no, si mi arce se va a ir todo para allá después. Buena, Cristian. Mi arce van a estar todas allá en ese jardín de don Víctor después. Buena, Cristian. Buena, Ricardito, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos, gracias a Dios, con fase 2, pero... Acá estamos cuarenteneados ya.
Oye, Pero- Víctor, y allá Pero con tenía- contrato de arriendo. Panda paldo. Las tuve que remitir en la Biblia. No, ahí para Víctor, ¿cómo tenía alguien que te ayuda ahí a la mantención o hay el trabajo tú nomás? Yo nomás. ¿Sí? Bien. Sí, Yo perfecto. nomás. Y cuando viene don Cristian, me ayuda don Cristian. Bueno. Ahí harto trabajo. Y él, sí, con el Gao nos entretenemos harto con el Gabriel Tobar aquí, bueno, también. Ah, pero aquí, bien cerca, bien, relativamente Sí, cerca, ¿no? estamos aquí un par de kilómetros, nomás estamos cerca. Bueno. Así que ahí Es nos exquisito entretenemos. el jardín de Don Víctor. Es Claro. exquisito estar ahí, filete, rico, entre medio del bosque, weón. Todo tiene todo un cuento ahí, un romanticismo tremendo. Claro. No he Oigan, podido ir chiquillos. por el tema de pandemia, pero Y bueno. ahora, Claro. y Oigan, ahora me chiquillos. facilitaron las cosas, Cristian, mira. Claro. A ver. Mira, Carlito. Joel tiene una pregunta. A ver, chiquillos. A ver, Joel. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Joel, ¿cómo estás? Y buenas tardes. Bien, gracias. Saludos a todos. Bien, qué bueno. Chicos, Gracias, me tu tengo nombre. una pregunta. Mm. Tengo un ginkgo biloba y he encontrado muy poca información al respecto. Si me podían guiar sobre los trabajos que se pueden hacer un ginkgo biloba ahora en otoño. De hecho, las hojas ya empezaron a ponerse amarillas con los cortes. Entonces, yo sé poco de ginkgo biloba y quería preguntarles eso. Si me pudieran dar algunos tips respecto a los trabajos que se pueden hacer respecto al ginkgo ahora en otoño. Yo no tengo experiencia en Jingo. Weón. ¿Quién? Yo tampoco. Mm. Pero en general no creo que En sean mucho general. más distintos de los caducos. Ya. bueno, tiene una limitancia al Jingo biloba. Es muy similar a cómo se comporta el granado, ya que los trabajos que tú vayas a realizar en otoño va a depender del estado de avance que esté tu árbol. Si es un plantín pequeñito o ya tiene Claro. un calibre más o menos importante, entonces los trabajos van a ser diferentes. El Jingo biloba es muy delicado con el cuento de las podas, porque tiene una madera extremadamente blanda y donde tú cortáis, por lo general se perfora esa madera hacia adentro. Ya hay que tener cuidado con eso. No hacen callito de cicatrización como si lo hacen los arces, por ejemplo. Los arces tú cortáis y después la corteza empieza a avanzar sobre el corte y termina cerrándose. En los Jingo biloba eso no ocurre. El Jingo biloba lo único que hace es engorda los labios por el lado del corte, pero nunca se te va a cerrar el corte hacia el interior. Si ustedes se fijan en los Jingos bilobas que se ven de muchos años de cultivo bonsai, se fijan de que son prácticamente puras venas vivas que van subiendo, Va subiendo, claro, exactamente. venas vivas hinchaditas que van subiendo por el recorrido del tronco, que se conectan con una ramita, pero nunca hay un tronco tubular, por decirlo de cierta manera. Siempre tiene venas marcadas. Claro. Son consideraciones a tener, pero siempre los trabajos van a depender mucho del estado de avance que tenga el arbolito. Si ya lo tengo el tamaño que lo deseo, el grosor, la conicidad, porque los trabajos van a ser diferentes. Perfecto. No, de hecho, mira, el mío, Cristian, debe ser del grueso un dedo. Ya está súper alto. Ah, Le falta obviamente agarrar, o sea, calibre. Y por lo menos lo que yo pude investigar es que las raíces son muy delicadas. O sea, hasta tengo miedo de hacerle un trasplante, que soy Claro. sabía algo de eso. No, para nada. Yo no tengo Jingo biloba. Lo único que te comenté es lo que yo he visto y he leído. Si son un poquito delicados de repente, al trasplante tienes que tener cuidado, no limpiar el cepillón al 100%. Retira solamente el exceso de raíces colgantes que vaya a tener, las raíces que ya empiezan a enrollarse en el fondo del tiesto, esa es córtala, pero deja siempre un cepillón más o menos compacto. El cepillón que vas a dejar que sea más o menos proporcional al área aérea, sin rastrillar mucho el palillaje entre medio de la raicilla, porque con eso también te estás llevando las metorrizas. Entonces, siempre, de lo que es un trasplante normal, siempre dejarlo un poquitito más de raíz. Nunca yéndose al chancho, ni tampoco ocupar la manguera para manguerear el cepillón, porque todas esas cosas en los árboles sensibles de raíces, eso le hace muy mal. Después perfecto. puedes perder 2 o 3 años en que el árbol se recupere. Claro. Ya, genial. Muchas gracias a todos. De nada, Joel. Chiquillo, ¿alguna otra pregunta? Aquí, ¿O aquí mismo compartir algo? ¿Ah? estoy Me pillando está un Víctor jingo. mostrando uno. A ver, muestra, don Víctor. muestra. Yo lo estaba escuchando y justo ¿Ese estoy uno? pillando uno.
No se ve, don Víctor. Ahí está. Un chunguito. Mira. Lo tengo medio botado ahí. Hay unos perros por ahí, está con el micrófono. Lo que he explicado exacto. Con esto le he explicado, mitad vinagre, ¿Alguien tiene la cagada con los perros? Soy yo. Con los perros. Espera. ¿Te das cuenta? Así. Al limpiar, mira lo que ocurre con los árboles, con el fenómeno del vinagre con el agua, los deja impecables. Y chao, evitando todo ese tema de las infecciones, de los bichos raros que suben por los arbolitos. Mira, yo no he tenido ningún problema con el jingo en realidad. Inclusive se escuchaba, Cristian, de los cierres de las podas. Y fíjate que en este yo le he dado el mismo tratamiento que al resto. Inclusive su rama bien flexible para alambrar cede sin ningún problema. Tú la puedes manipular, no sé, y no le veo mayor complejidad en realidad. Funciona bastante bien aquí. Este ha andado bastante bien aquí. Claro. No sé el tema de raíz, porque en realidad no debe tener unos 6, 7 años aquí más, unos 8 años. Este mismo macetero que, de hecho, voy a aprovechar de limpiarlo porque está lleno de musgos viejos, mira. Nunca lo he trasplantado. Quizás Está sea llena. delicado de raíces, como dijo ahí alguien. Hasta el chocuín metido abajo y quizás de cuándo. Claro, lo que pasa es que algunas especies son sensibles al momento del trasplante y ahí es donde se van para abajo y se debilitan mucho. Esta no he tenido mayor problema en realidad. Sí, Joel, ¿tenía otra pregunta? Joel, ¿tenía otra pregunta? No, sí, se quedó la mano levantada. Dale. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Aprovechando que nos quedan 13 minutos para dejar, para poder ver si el jardín de Don Víctor, man. Es un capítulo muy lindo, claro. Chiquillos, con confianza, ¿no? O que quieran compartir una experiencia con respecto a otoño, o qué observaciones han percatado antes, durante, después de alguna técnica, o cualquier cosa, infecciones, fitosanitarios, lo que quieran. De acá, por ejemplo, ¿quiénes son los que están más al norte, por ejemplo? Que siempre hay poco movimiento en el... Willy. Hola, buenos días a todos. Hola, Willy. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, claro. Willy. Por aquí en el norte, sin novedad, nosotros acá no esperamos lluvia, pues, como ustedes saben, solamente las temperaturas. Bueno, que ahora, este año fue raro porque el verano estuvo poco caluroso, e hizo más calor en marzo que en enero y febrero. Mira. Ese es como el cambio que hubo acá en el norte, acá en Arica, pero aparte de eso, no, nada más, pues mi ficus, bueno, yo tengo más ficus, empezaron a tirar justamente un poquito más igual en marzo. Ya. Así que voy esperando a fines de otoño para hacer los cambios de sustrato, que lo tengo solamente, como le comentaba anteriormente, en fibra de coco, pero ahora lo voy a cambiar a otro sustrato, así que pero ya a fines de otoño pienso hacérselo. Eso más que nada. Perfecto. Oye, aprovechando los amigos de Nehuen van a tirar un muy buen video del amigo de Leo Pitach, de Fico. Justamente van a hablar de Fico. Ojo, para dar el dato ahí con los amigos de Nehuen que van a creo que el 27, si no me equivoco, de Fico, para que estén atentos, amigos, que se viene algo muy bueno en Nehuen. ¿Ya? Oye, Willy, una consulta. Entonces, ¿el verano, otoño, invierno son casi semejantes o hay una variación de temperatura? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque para sacar una relación, si estamos en Arica, más o menos, si baja un poquito,
podemos subir o bajar las temperaturas, entonces para tener una idea más o menos clara de que, porque creo que hay amigos de La Serena, amigos de, yo tengo unos amigos del Salvador, ¿cachai? Entonces para que se nos pueda, pero creo que hay una pregunta de Gabriel. O sea, mi pregunta es con respecto a las semillas. ¿La semilla hay que esperar que se caiga o se recogen antes? Por ejemplo, la semilla del arce. Yo tengo una vecina que tiene un arce afuera y está llena de semillas. Entonces quería saber si es que hay que esperar a que se caigan. O ya Yo pueden empezar a- recolecto hartas semillas de arce japónico. Yo espero que estén secas, no necesariamente que se hayan caído. ¿Ya? Dependiendo del lugar, va a ser más o menos en qué fecha eso. Lo que tienes que estar atento es que la semilla ya esté formada y se empieza a secar y sacarle directamente el árbol, no es necesario esperar a que se caiga. Lo que sí tienes que diferenciar son las semillas del año anterior, las que tienen más de un año, a veces quedan pegadas y se te juntan con las del año presente, pero esa semilla es difícil que germine. ¿Y cómo la germina después? 3 meses, lo que yo hago, se recolecta la semilla, los dejo secar unas 2 semanas en arena o en gravilla y después la meto al refrigerador en la parte de las verduras. Lo ideal serían 3 meses para que te germine después con mejores temperaturas. Entonces ahí tienes que irte programando para cuando quieres que germine. A veces pasa que después de un mes en el refrigerador empiezan a germinar dentro. Entonces ahí tienes que tener cuidado de que no te germinen muy antes en pleno invierno y se te mueran a mitad de camino. Y por ejemplo, si sería buena idea. Algo estaba haciendo don Víctor. Manuel, ahí, antes de hacer la estratificación, ¿las dejáis 24 horas en agua, en algo? Sí. Mira, lo que yo hago es almacenar, como ya sé más o menos cuánto se programa, no la ocupo al tiro, las dejo comercial, las dejo puede ser en un sobre, en un tupper, en algo con gravillas, el tiempo que necesite antes de las fechas que uno programe, que va a ser entre 1 y 3 meses. Y al momento, el día anterior a meter al refrigerador, le corto la aleta para que no genere hongo. La sumerjo en agua, ahí van a flotar las que no germinan. Las que germinan se hunden y eso se escurre y después se pasan al refrigerador en un tupper, un sobre con sustrato inerte de preferencia. Si es un tupper completamente cerrado, ventilando una vez al día o una vez cada 2 días porque genera hongo fácilmente, de preferencia que tenga unas pocas perforaciones. Y lo que yo hago también, diluyo un poco preparo una solución bien suave de oxicloruro de cobre para que no generen hongo. Y ahí me olvido de ellos, los voy revisando una vez a la semana, cada 2 semanas. Y a veces me llevo la sorpresa de que algunos se adelantan y al mes ya están germinando. Pero eso ya es súper relativo al ejemplar del que se sacaron las semillas. No lo haces con servilleta entonces, la germinación en el resto. ¿Cómo? No lo haces con toalla, no, o servilleta. No, porque lo que me ha sucedido con la servilleta es que las raicillas se pegan al papel y sucede que después se tienden a lesionar cuando uno las manipula. Yo prefiero tirarlas directamente a algún sustrato y después mueves todo el semillero y después hace un repicado nomás. Claro. Claro. Oigan, chiquillos, bueno, ya nos quedan 6 minutos y bueno, ya a las 5:30 ya tendríamos que dejar este espacio, pero bueno, aprovechando que estuvo muy buena la participación, bueno, dar las gracias a todos, a Manuel, a Cristian, al otro Cristian. ¿Sí? Ricardo, Sí. un poquito complementario. Sí.
la pregunta de las semillas, lo que a mí me ha dado buenos resultados es lo siguiente: ocupo estas cuestiones, que son estos algodones, que ocupan las minas, bueno, para la cara, etcétera. Todas estas cuestiones, Yo también lo ocupo. agarráis las semillas las dejáis 24 horas antes, remojando en agua. Hay una cuestión que yo no he experimentado, pero me han dicho que resulta harto, que al agua le echáis un poquito de agua oxigenada. Entonces las semillas sí. creo que oxigenan un poco mejor. Sí. Y eso las podéis tener, así un sándwich. Ponéis la semilla aquí, después le ponéis de esto, canela, en polvo. La canela es un fungicida, así que eso te evita que te creen los hongos. Y después tenéis el sándwich arriba. Dejáis esto adentro de un Tupperware. Y esa cuestión lo llegáis a estratificar ahí al refrigerador. Yo lo he dejado 2 meses, o 7 semanas, 8 semanas. Después lo saco, lo tiro en negros con sustrato y resulta bastante bien. Lo que sí, que a mí me ha pasado, que ahora ya la aprendí, yo tengo harto problema con los pájaros, ¿no? Entonces cuando está germinando, la semilla en la puntita, pues también los pájaros me las comieron, ¿no? Claro. Sí. Hay que tener cuidado con los caracoles también. Caracoles babosas se comen los semilleros, los brotes nuevos y te los revientan, así que hay que tener cuidado con eso también. Entonces perdí un montón de gérmenes por culpa de los pájaros. Entonces ahora, para el que está, un consejo para el que está haciendo ahí la prueba, es que déjelo las semillas, los frasquitos tapados con alguna malla, con alguna cuestión, para que los pájaros no te lo ataquen, o si no te van a comer todas las semillas de la punta y se te van a morir todos los arbolitos, güey. Claro. O colocar los coladores, los mismos colores, los colocáis arriba. Que lo proteja. Claro. Oigan, chiquillos, bueno. Bueno, como siempre, quedamos cortos. Siempre quedamos cortos con los tiempos. Porque... Sí, Ricardo, don Víctor. Un datito Sí. cortito. No, por favor. Vitalicio, Un muy buen enraizante, y que yo creo que todos lo tienen a mano, sobre todo los que les gusta el café, la borra del café. Esta. Sí. Bueno. Las que toman café, mira, y ayuda para la hormiga. Yo insisto con mis amigos brasileños, aunque a muchos no les guste el tema, pero yo lo he estado viendo durante todo este último año, en realidad. Ellos, todo lo que germinan, le colocan, inclusive cuando trasplantan, todas estas cositas así, acercitos nuevos, empiezan como enraizante, encima los plantan o lo trasplantan del semillero a un macetero chiquitito, y un poquito le tiro una espolvoreadita en realidad por encima de borre café. Es un energizante puro. Esa es la razón. Un tremendo energizante. Anabólico para las plantas. Claro. Aplicarlo así solo una vez a los 15 días. No más tampoco, porque si no también viene siendo un poquito perjudicial para el enraizamiento. Pero como para empezar a germinar y enraizar, es espectacular. Claro. No es por nada, yo les voy a decir aquí, mira, todos Acer, cajones de Acer, toda esta cosa de aquí. Usted don Víctor, es como que estuviera en la NASA. Mira, todo esto fuera de broma, está todo con borre café refirme. Mira los caes de todo esto, está impecable. Este año, el año pasado, un excelente resultado, mejor que lo que tenía antes. La producción. Y bueno, y aquí además, la gran ventaja. Además, creo que para evitar un poco la hormiga. La hormiga les carga el café. Exactamente. Seguramente, no desconocía esa parte. Oye, no la he preguntado. Es muy bueno. Es muy bueno, claro. Y bueno, y aquí afortunadamente con los fríos grandes que hacen aquí, ya la verdad es que el estratificado es natural. Pues aquí con el gado nosotros pescamos las semillas de los Acer y las colocamos directo en una bandejita con una pequeña cubierta nomás de esa arena, de esa gravita volcánica que me va quedando de la puconama que uso yo aquí, y revientan sin ningún problema en primavera solito. Sí. Claro. Con el frío exceso aquí, pues. Claro.
Oye, muchachos, muchas gracias, Ricardo, por la No, participación. no, Un abrazo a todos ahí. Don Víctor, usted, Muchas gracias por su claro. aporte. Vale. Bueno, mira, yo encantado, sí, Todos los invitados para acá cuando tengan tiempo, si pasan por acá, me pasan a saludar, pues, weón. voy en abril, De seguro. voy a estar en abril, Don Víctor, por ahí. Pero acá encantado, pues, weón, aquí, para que Claro. me ayude a... Hay harto que hacer. Ay, yo soy material dispuesto para todo, para todo. Hasta va a ir a poner. ¿Cuándo venís tú? Ya, pues, Cristian, ponete las pilas también. Sí, yo estoy ahí. Oiga, Sí, entonces. mañana, ¿Entregaron la camioneta ya, no? mañana se supone que me la entregan. A mí el 15, vale. a mí el 15. Oiga, Ya, chiquillo, muchacho, un abrazo. chiquillo, Nos vamos para don allá, Víctor, sí. No saco nada con ir para allá en bus. claro, Hay que venirse cargadito de allá. claro. Oiga, mira, hubiese sido bacán si siguiéramos, pero aquí hay personas que tienen, bueno, hay un amigo que está organizando, tiene otros compromisos. Esta no es la primera y la última, sino la primera de varias. Y decirles que están todos cordialmente invitados a participar. Acá todos estamos dispuestos a ayudarnos y esperemos que pronto tengamos otra instancia como ahora para seguir conversando, porque, bueno, don Víctor es un libro abierto, entonces tenemos como para 1000 horas, más el Cristian, etcétera. Entonces, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por confiar en esta comunidad y decirles que vuelvo a asistir, esta es la primera de varias, entonces estamos todos autoinvitados a crear todos estos espacios y esperemos que otras zonas de Chile también hagan conversatorios, eventos para que sigamos creciendo todos juntos. Entonces, muchas gracias Francisco Valdivieso, muchas gracias Cristian Ramírez, muchas gracias Cristian Race, muchas gracias don Víctor, Joel, Sergio, Ramón, Manuel, Willy, Víctor y todas las personas que estuvieron, Camilo, Claudia Fitch, Alexe Piñones, todos los amigos que estuvieron conectados, muchas gracias, de verdad. Estas son las instancias para poder unirnos, son estas instancias para hablar con libertad, hablar sin miedo y esperar que el bonsái en nuestro país crezca y seamos un movimiento limpio y grande, con altura de mira. Ya, pues, chiquillos. Súper. Gracias. Nos vemos la otra. Éxito en todo, Muchas gracias. en lo que sea, éxito. Felicidad.